el sol y la luna se detienen. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. En el capítulo de hoy vemos cómo continúa la conquista a la tierra prometida. Luego de haber conquistado Jericó, Jai y hecho pacto con los gabaonitas para que sean sus siervos, el rey de Jerusalén, Adonisedec, considera que es un gran mérito haber vencido a los gabaonitas, pues eran considerados una gran ciudad con bastantes guerreros fuertes y fieles. Entonces se prepara para la guerra contra Josué. Este rey ataca y Josué, en su consternación, para poder continuar con el ataque, pide a Dios que el sol se detenga, que se mantenga en el cielo, y de esta forma el ataque de los israelitas milagrosamente continúa. Asimismo vemos que Dios les da su promesa: cada que peleen estaría con ellos. Josué los insta a ser fuertes y valientes y no desmayar, porque Dios estará con ellos. 5 reyes decidieron hacer guerra contra Gabaón por haberse unido a los israelitas. Gabaonitas pidieron ayuda a los israelitas y ellos no pudieron negarse por el pacto que hicieron, pero Josué y su ejército no fueron solos. Jehová estaba con ellos. Los amorreos fueron atacados repentinamente y así fue con todos los demás reyes y sus ciudades. En nuestra lectura narra cómo fueron derrotados uno a uno y todo el poder de nuestro Dios que iba por delante, luchando por su pueblo. Ellos no ganaron por su espada, ganaron porque Dios estaba con ellos. Josué habló y separó el sol y la luna, y muchos piensan que solo es una expresión poética. Pero después de leer que el mar se abrió para que pasen por el suelo seco y que la nube les cubría del sol en el desierto, que una columna de fuego les calentaba de noche, que en pleno desierto agua caía de la roca, que un caudaloso río se paró como un muro, ¿cómo no he de creer que la luna y el sol se pararon? Si para Dios no hay imposible. Leamos esta narrativa. El 10 de octubre de 1969 apareció un artículo interesante en el diario Evening World de la ciudad de Spencer, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Los científicos querían poner en órbita una cápsula espacial. Hicieron que sus computadoras midieran dónde estaría la cápsula en cierto momento dado. Y para su gran sorpresa, hallaron que había un día en el espacio que faltaba en el tiempo transcurrido. No podían hallar ninguna solución al dilema, hasta que uno de los hombres allí presentes se acordó de la historia de Josué y del día cuando el sol se detuvo. Los científicos concluyeron que aquel era un día perdido. Sin embargo, cuando comprobaron nuevamente mediante las computadoras, descubrieron que no se encontraban con un día entero de 24 horas. Josué contó con solamente 23 horas y 20 minutos. Comprobado, mucha gente piensa que estas narrativas son solo cuentos y que es absurdo e imposible, pero yo he creído en un Dios todopoderoso, de los absurdos y de los imposibles. ¿Y tú? Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Lo tenemos claro? Lo repetimos una vez más, nada hay imposible para Dios. Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es fe lo que necesitas. Necesitas fe, una profunda fe para creer que lo que está escrito es verdad. Muchos dicen creer en Jesús, pero ¿creen en lo que dice la palabra de Padre y de Hijo? Necesitas entender que si no crees, en realidad no has nacido de nuevo. Ten en cuenta que puedes haber vivido una vida sin Cristo o religiosa o a tu manera, pero no puedes morir sin Él. Solo en vida tienes oportunidad de entender el Evangelio de Jesús y creer. Al morir ya no tienes un destino, solo hay dos lugares de los que habla la Biblia, el cielo y el infierno. No hay un lugar intermedio, no se puede pasar de un lugar a otro. El mismo que hizo todos estos milagros maravillosos y extraordinarios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que tiene poder para darte vida eterna ahora mismo, ahora que todavía tienes tiempo. Solo mientras estás vivo o viva tienes la oportunidad de creer, pero de todo corazón. Nuestra lectura bíblica de hoy dice así: el rey de Jerusalén, Adonisedec, tuvo mucho miedo cuando se enteró que Josué había capturado y destruido completamente a la ciudad de Jai, haciendo con ella y con su rey lo mismo que había hecho con Jericó y con su rey. También se llenó de temor al enterarse que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de paz con Israel y que estaban viviendo entre ellos. Es que Gabaón era una ciudad grande, como una ciudad real más grande que Jai. Además, los hombres de Gabaón eran hombres de guerra. Así que el rey Adonisedec de Jerusalén mandó el siguiente mensaje al rey de Oján de Hebrón, al rey de Pirán de Jamut, al rey de Jafia de Laquis, al rey de Debir de Glón: vengan y ayúdenme a atacar a Gabaón, porque ha hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes de los amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jamut, Laquis y Eglón, se unieron con todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y atacaron. Pero la gente de Gabaón envió el siguiente mensaje a Josué al campamento de Gilgal: no abandone a sus siervos, vengan rápido, sálvennos y ayúdennos, porque todos los reyes de los amorreos que viven en las montañas se unieron para atacarnos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo el ejército, incluyendo los mejores hombres de guerra. El Señor le dijo a Josué: no le tengas miedo, pues yo haré que los venzas. Ni uno solo de ellos podrá contigo. Así que Josué, después de marchar toda la noche desde Gilgal, cayó de sorpresa sobre los amorreos. El Señor los hizo entrar en pánico cuando les vieron a los israelitas, quienes les causaron una gran derrota en Gabaón, y los persiguieron por todo el camino que va hasta Bet-Jorón. Le siguieron causando bajas a los amorreos hasta Aseca y Maquedá, mientras huían de los israelitas por el camino que sale de Bet-Jorón. El Señor arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo por todo el camino hasta Aseca, y murieron. Más gente murió por causa del granizo que por las espadas de los israelitas. Luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó a los amorreos a los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel: Sol, quédate quieto en Gabaón, y Luna, quédate en el valle de Ayalón. El sol se quedó quieto y la luna se detuvo, hasta que la nación de los israelitas se vengó de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día. No ha habido un día como ese, ni antes ni después,
en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. Luego Josué y todos los israelitas regresaron al campamento en Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá. Pero a Josué le informaron: hemos encontrado a los 5 reyes escondidos en una cueva en Maquedá. Josué dio esta orden: pongan unas piedras bien grandes contra la entrada de la cueva y coloquen unos hombres para vigilarlos. No permanezcan allí ustedes, sino persigan a sus enemigos y atáquenlos desde atrás. No los dejen entrar a sus ciudades, porque el Señor su Dios les ha dado a ustedes la victoria sobre ellos. Josué y los israelitas terminaron de matar a sus enemigos, pero algunos de ellos escaparon y se refugiaron en las ciudades fortificadas. Entonces todos los israelitas volvieron a salvo a donde estaba Josué, al campamento en Maquedá. Nadie en la región se atrevía a hablar en contra de los israelitas. Luego Josué dijo: abran la entrada de la cueva y tráiganme a los 5 reyes que están en la cueva. Así lo hicieron ante él a los 5 reyes, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jamut, Laquis y Eglón. Cuando le trajeron a estos reyes, Josué reunió a todos los israelitas y les dijo: los comandantes de las tropas que lo habían acompañado en batalla, acérquense y pongan sus pies en los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y así lo hicieron para celebrar su victoria. Entonces Josué les dijo: no tengan miedo ni se desanimen, sean fuertes y valientes, porque el Señor le hará esto a todos los enemigos contra quienes ustedes peleen. Después Josué mató a los reyes y los colgó de 5 árboles. Estuvieron colgados en los árboles hasta la tarde. Al atardecer, Josué dio la orden de bajarlos de los árboles y los arrojaron en la cueva donde se habían escondido. Luego pusieron unas piedras bien grandes contra la entrada de la cueva, las cuales están ahí hasta el día de hoy. Ese día Josué capturó Maquedá y mató a su gente y a su rey. Él los destruyó totalmente, a todo ser viviente que habitaba en la ciudad. No dejó sobrevivientes. Hizo al rey de Maquedá lo mismo que le había hecho al rey de Jericó. Josué, capítulo 10, del 1 al 28. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.